En esta porción de la palabra, nosotros tenemos algunas reflexiones muy bonitas ante el pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel, ya aquí estamos hablando de los que pasaron ese desierto desde la edad de como unos 20 años para abajo. Todos los padres de esos muchachos, estas muchachas, estos jóvenes, jovencitas, ellos murieron en el desierto por la murmuración y por no tener fe en Dios. Pero aún llegaron a Jericó, mis amados hermanos, muchos jóvenes que en ese tiempo han de haber tenido unos 20, 25, 30 años. Pero Dios ya les había entregado la tierra prometida a Israel. Amén. Pero ellos vinieron a Moisés para enviar espías, miren nada más. Todavía seguían con la incredulidad. Y esa incredulidad sus padres se las había heredado a estos hombres, a estos jóvenes, a estos hermanos, podríamos decir. Esta incredulidad todavía sus padres que se quedaron en el desierto se las habían heredado a algunos. Porque dice la Escritura que Dios ya les había entregado la tierra. Pero estos vinieron a enviar espías a ver cómo estaba la tierra, si la tierra ya era de ellos. Estos los que tenían que hacer es entrar, y amado hermano, y conquistarla. Pero su propósito no fue una estrategia de guerra, sino para ver si era posible la conquista, mis amados hermanos. Estos hombres mandaron espías para ver si todavía era posible la conquista. En cuanto Dios ya les había dicho que nadie les podía hacer frente, a Josué le dijo, ya les había dicho que la tierra era de ellos, porque se las había prometido a los padres. Y todo lo que les promete a los padres, los hijos lo tienen que heredar, amados hermanos. Por eso crea lo que Dios le ha entregado a usted, lo que Dios le ha prometido a usted, es de su hijo también. Amén. Porque así debe de ser. Si no, fíjese también en el mundo. Todos los negocios que hay por allá en el mundo, mis amados hermanos, los herederos son los hijos. ¿Cuánto más en los caminos del Señor? Nosotros somos sus hijitos de Dios y somos coherederos con Cristo también. Amén. Ellos querían medir las posibilidades. Y lo vemos porque al final se lamentan por la grandeza de los gigantes y la altura de las murallas de la ciudad, mis amados hermanos. Esas murallas de la ciudad estaban tan altas que decían ellos que estaban hasta el cielo. Imagínense la visión y el miedo lo que hace, multiplica el problema. Por eso nosotros tenemos que ser valientes, mis amados hermanos, como a Josué. Por eso dice la Escritura que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Porque si nosotros nos vamos a ver los problemas o vamos a tener miedo, mire que el miedo multiplica y el miedo hace ver el problema más grande, mis amados hermanos. Lo hace ver más grande aún que Dios. Sabemos que aunque sepamos que Dios es el más grande de todo, mis amados hermanos. Dice la Escritura que Dios puso las aguas, mis amados hermanos, en depósitos. Por eso cuando fue el diluvio, mis amados hermanos, ¿de dónde creen que llovió tanta agua? No llovió de las nubes, dice que abrió las cataratas. Por eso es que encontraron agua en otros lugares, Él las dividió en diferentes lugares. En el anillo, en el planeta en el que tiene el anillo, ahí es hielo seco, aguas. Dios es tan grande, pero estos, mis amados hermanos, estos no miraban la grandeza del Señor, estos miraban las grandes murallas, mis amados hermanos. Y esto nos recuerda que la obediencia a Dios siempre debe prevalecer, esa obediencia, mis amados hermanos. Aunque el camino tenga gigantes y los muros sean fuertes, pues no es con nuestra propia fuerza, sino es con el poder de Dios dado a sus hijos. Él ya les había dicho
que iban a ser vencedores, que esa tierra iba a ser de ellos, pero estos no. Estos mandaron a ver si era posible esa conquista, mis amados hermanos. Por eso nosotros tenemos que tener presente que nosotros tenemos y somos dueños de una tierra, mis amados hermanos. Esa tierra que Dios ya prometió también a nosotros, esa tierra nosotros la vamos a poseer, y créase usted que usted ya es parte de esa tierra prometida. Amén. Porque no es en vano en que vengamos a la congregación, metámonos con Dios, busquemos al Señor y no creamos que vamos a evitar esas moradas, Señor, mis amados hermanos. Amén. La fe camina por encima de los sentidos naturales. La fe nos lleva a caminar aunque el camino sea difícil, mis amados hermanos. La fe es muy importante. Yo podría decir que la fe lo puede todo, y el amor. Dice que el amor no tiene envidia. El amor lo soporta todo, mis amados hermanos, pero el amor de Cristo. Amén. Por eso es muy importante que tengamos fe, mis amados. Los únicos 2 espías de allí, mis amados hermanos, eran Josué y Caleb. Estos sí eran tremendos, dijo Josué. A esos gigantes nos los vamos a comer como pan, dijo. Y así dice la escritura. Mientras los demás llegaron al campamento, mis amados hermanos, desanimando a todos los demás. Por eso, si usted escucha algún día algún desánimo de alguien, mis amados hermanos, no le haga caso. Usted siga adelante con el propósito que Dios le ha dado a usted. Amén. Que no se va a poder, sí se va a poder. Que hay poquitos, van a venir más. Que la alabanza no está buena, sí está buena, ¿cómo de que no? La alabanza es para Dios. Amén. Porque aunque cantemos como cantemos, yo le aseguro que Dios la recibe con agrado, mis amados hermanos. Dios la recibe con un corazón diferente al corazón de nosotros. Para nosotros no está bueno tal vez alguna cosa, pero para Dios, mis amados hermanos, todo lo que usted haga para Dios, Dios lo recibe con agrado. Amén. Ellos fueron a ver la tierra porque le pareció bien a Moisés y a ellos, dice la escritura. Dice, y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. O sea que estos, mis amados hermanos, le pusieron a Moisés que fueran a ver la tierra, pero su estrategia no era ir a conquistarla, sino que a ver si podían, mis amados hermanos. Y eso se llama incredulidad y no tener fe. Es como si nosotros dijéramos, voy a estar en los caminos de Dios a ver si me salvo. Voy a perseverar a ver si de panzazo paso como en la escuela. No. Tenemos que saber y tener esa certeza que estando en los caminos del Señor va a venir Cristo por nosotros, aleluya, amén. Tenemos que saber que Cristo viene por nosotros, amén. Y no nos vamos a meter tanto así, que eres acá, que eres el otro y que tal vez no viene. Dios viene por nosotros, mis amados hermanos. Porque ¿quién va a decir que por aquel no viene? ¿Cómo voy a decir yo que por usted no va a venir y por mí si tal vez me quedo yo y usted se va? Solamente Dios es el que decide quién se va a salvar. Por eso dice velar y orar, mis amados hermanos, para cuando venga esa batalla, cuando venga esa prueba. Es muy importante, mire, recapacitar y reflexionar ante la novia del Señor. Recordemos que la novia del Señor tiene que cambiar de vestido para que pueda presentarse ante el Señor con un vestido blanco y resplandeciente, mis amados hermanos. Amén. Dios ya les había dado esa tierra, mis amados hermanos. Amén. Nada más tenían que conquistarla. Mire, casi nada, ¿verdad? Casi nada, ahí está lo duro. Pero es una prueba, mis amados hermanos. Esta es una prueba que tenemos que pelear con el enemigo, mis amados. El enemigo siempre quiere quitarnos lo que Dios nos da.
Pero nosotros no nos dejemos, mis amados hermanos, nosotros sigamos adelante en las pruebas, en las luchas. Como dice la canción, la iglesia sigue caminando, mis amados hermanos. Todos nosotros pasamos casi los mismos problemas, casi igual. Y si alguno vemos que se queda, mis amados hermanos, si vemos que alguno quiere desmayar, oremos unos por otros, animémoslo siempre, porque a fin de cuentas, mis amados hermanos, somos un cuerpo del Señor. Somos un cuerpo de Cristo, mis amados hermanos. Amén. Pero lo que hicieron ellos fueron desanimarse y desanimar al resto del pueblo, mis amados hermanos. Y sabe que eso pasa mucho en todas las congregaciones. Por eso el pueblo del Señor, al pueblo de Israel, es el mismo pueblo. Es más, nosotros somos el nuevo Israel. Va a haber gente, mis amados hermanos, va a haber cristianos. Mire, las iglesias se llenan con el tiempo, mis amados hermanos. Las iglesias se llenan con el tiempo. Hay iglesias que ahí están llenas, hay iglesias que están a la mitad, hay lugares que están pocos, pero siempre a su debido tiempo las iglesias algún día se llenan. Y hay, hermano, y hay pueblo, mis amados hermanos, que empieza la cizaña, que empieza a desanimar a otros y que empieza a meter esto y que meter lo otro, pero nosotros tengamos presente en qué estamos, mis amados hermanos. Seamos centrados en Cristo Jesús siempre. Amén. Los espías no creyeron que Dios les daría la victoria. Amén. Sobre el enemigo, ellos no avanzaron en la perfecta voluntad de Dios. Ellos pensaron más en los obstáculos que en el poder de Dios, mis amados hermanos. El poder de Dios, mis amados hermanos, rompe murallas, rompe piedras. Miren, hermano, que cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, mis amados hermanos, y que tembló, fue si el poder de Dios, hasta las piedras se partieron. Que no se vayan a partir unas murallas. Mire, en aquel tiempo, mis amados hermanos, las ciudades tenían puertas. Y esas eran las murallas, las puertas, el cerco que tenía Jericó para poder entrar a la ciudad de Jericó. Si Dios les había dado la victoria en el desierto, si Dios les había prohibido todo en el desierto, ¿cómo no iba a romper esas murallas? Amén. Los espías no creían en el Señor. Ellos pensaron más en los obstáculos que en el poder de Dios. Mire, el razonamiento humano produce duda, murmuración y rebelión. Vamos a verlo en el 26 y 27, mis amados hermanos. Ahí mismo, Deuteronomios, pero ahora 26 y 27, el mismo capítulo 1. 26 y 27 dice: sin embargo no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos de amorreos, para destruirnos. Miren, mis amados hermanos, esta porción nos hace reflexionar varias cosas. Dijeron, vieron los gigantes, pero no vieron la grandeza del Señor. Consideraron las grandes murallas, pero no el poder de Dios. Es lo primero que nosotros tenemos que reconocer, el poder del Señor. Porque a veces queremos hacer todo por nuestra fuerza, pero si nosotros hacemos las cosas conforme el poder de Dios, mire que el poder se nos ha delegado, mis amados hermanos. Dios, el Señor Jesucristo les delegó autoridad a los discípulos, y nosotros somos sus discípulos del Señor, por lo tanto tenemos autoridad nosotros. Amén. Y vuelvo a repetir, aquí no se trata de aquel ni de aquella, que aquí todos tenemos la autoridad. Por el hecho que usted ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, usted tiene autoridad.
Usted tiene autoridad para aullar serpientes y escorpiones, mis amados hermanos. ¿Cuáles son esas serpientes? Aquella serpiente que engañó a Eva, mis amados hermanos. ¿Cuáles son aquellos escorpiones? Recordemos que los escorpiones pican por atrás. Son todas aquellas personas que piensa uno que son amigos, y cuando menos se lo espera, mis amados hermanos, andan hablando a la espalda de nosotros. Esa autoridad tenemos nosotros de aullar serpientes y escorpiones. Amén. Y créalo que todos, amén, consideraron las grandes murallas, pero no el poder de Dios. El poder de Dios, mis amados hermanos, es tan grande. Mire que abrió el mar rojo, mis amados hermanos. Y lo abrió, mis amados hermanos, con el propósito de no volverse atrás, sino seguir adelante. Y todavía decían que por qué no querían volver, que querían volver atrás. Amén. Dios es poderoso, porque aún lo que está cerrado y bien cerrado, mis amados hermanos, se puede conquistar. Y créalo que nosotros podemos conquistar lo que nosotros anhelemos. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él abre lo que está cerrado: puertas, ventanas, ríos, caminos y mares, mis amados hermanos. Él abre el mar de problemas que tengamos nosotros. Él abre el río, mis amados hermanos, el río que viene con esas corrientes tan fuertes que nos quiere arrastrar como este mundo, mis amados hermanos. Él abre todas las puertas que nosotros quieramos que Él abra. El poder de Dios es grande, es tremendo, mis amados hermanos. Simplemente confiemos en Dios, que al estar en sus caminos somos sus hijos, y Él no deja a sus hijos desamparados. Él no nos va a sacar de un lado, mis amados hermanos, para llevarnos al matadero. Él nos saca de algún lado donde nos sacó de lo más vil, mis amados hermanos, de lodo cenagoso, para llevarnos a la vida eterna. Hasta la ciudad, mis amados hermanos, que todos anhelan. Esas calles de oro, mis amados hermanos, y mar de cristal. Amén. Tenemos que perseverar. No nos quedemos en el camino, mis amados hermanos. Sigamos adelante, que a fin de cuentas a los que nos conviene es a nosotros. Amén. Amén. Es muy importante que todos nosotros sepamos que el que va delante de nosotros es Dios. Nosotros somos los que vamos atrás, y a veces nos quedamos un poco muy atrás, pero Dios va adelante siempre, y en muchas ocasiones Dios nos toma de su mano. Amén. Para el pueblo de Israel, las murallas más grandes no eran las murallas de Jericó, mis amados hermanos, sino que era la muralla de su incredulidad. Esa era la muralla más grande para el pueblo de Israel. Esa muralla de incredulidad que tenía en su corazón, mis amados hermanos, porque no le creyeron al Señor. No, desde el momento que lo sacó, desde sus padres, de estos jóvenes que quisieron tomar Jericó, mis amados hermanos, desde sus padres no le creyeron al Señor. Por eso es muy importante que nosotros le creamos a Dios, para transmitirle esa creencia a nuestros hijos. Esa creencia a nuestros hijos, porque al final de cuentas, cuando nuestros hijos sean grandes, mis amados hermanos, nuestros hijos van a tener una fe grande también. Porque nuestro Dios es grande. Amén. Dieron más lugar a la duda que a la fe y a las promesas del Señor. Sabemos que el Señor les había prometido desde que los sacó, mis amados hermanos. Desde que sacó a sus padres, les había prometido que iban a heredar esa tierra. Y yo me imagino que desde chicos ellos habían escuchado y aún habían visto las maravillas del Señor en el desierto. Y todo lo que mira uno de chico, todo eso se lo aprende, mi hermano, cuando está grande. Nunca se olvida. No sé si usted se recuerda algo de chico y no se le ha olvidado. Este pueblo, mi amado hermano, que ya había cruzado, que ya estaba a punto de la conquista de Jericó, mis amados hermanos, ellos también fueron, mis amados hermanos, testigos de las maravillas de Dios. Amén. La fe en Dios
derriba gigantes y las murallas más grandes que existan. 28 y 29 dice, ¿a dónde subiremos? Es una pregunta, le estaba preguntando a Moisés. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades más grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo a ellos. Es muy importante, mis amados hermanos, que no escuchemos las voces incrédulas y temerosas. Va a encontrarse tal vez algún día a alguien que va a ser un incrédulo y le va a querer poner algo en su mente. No lo escuche. No escuche las voces temerosas tampoco. Escuchemos a Dios y esforcémonos haciendo siempre su voluntad, mis amados hermanos. Los gigantes siempre amenazan con su voz, con su tamaño, y menosprecian la palabra del Señor. Los gigantes piensan que nos van a asustar porque son grandes, pero sabemos que el grande está con nosotros. El mero grande es el que está con nosotros. Ellos están chiquitos, amados hermanos. Es más grande el que está con nosotros que el que está con ellos. Amén. Pero nuestra fe perseverante al final los verá caer siempre, mis amados hermanos. El enemigo diga lo que diga, el enemigo haga lo que haga, de encima de todo, mis amados hermanos, nosotros lo vamos a ver cómo va a ser lanzado en el lago de fuego. Ahorita puede hacer lo que quiera, hacernos pelear, hacernos enojar y hacernos lo que él quiera, brincar, reírse y saltar o lo que sea de gusto, pero a final de cuentas a ver quién se ríe mejor. Cuando sea lanzado en el lago de fuego, y no solo él, sino todos los seguidores también de él. Por eso perseveremos y tengamos esa fe en el Señor. Tengamos esa fe en el Señor. Pero nuestra fe perseverante los verá caer como cayó Goliat ante la fe y la valentía de David. David fue un hombre valiente y así deberíamos de ser nosotros, valientes, porque los caminos del Señor sí son difíciles, mis amados hermanos. Yo puedo decir que sí son difíciles, pero no son imposibles. Porque en Cristo todo lo podemos, amén. Y se dice que todo, no hay algo que no lo podamos, amén. Todo lo que hacemos nosotros lo tenemos que hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted quiera reprender a algo o quiera llevar cautivo algún pensamiento a la obediencia de Cristo, dígale en el nombre de Jesús: pensamiento, te vas cautivo a la obediencia de Cristo. Amén. Pablo dice, y será cautivo ese pensamiento. Ese pensamiento no filtrará su mente, no filtrará los sentidos de nuestra mente y no bajará al corazón. Amén. Porque si abaja al corazón, la palabra de Dios dice que de la boca, del corazón, mis amados hermanos, están los malos deseos, las malas actitudes, los malos pensamientos. ¿Por qué? Porque a veces damos motivos a que nuestro pensamiento, que no lo llevamos a la obediencia de Cristo, abaje a nuestro corazón. Por eso siempre, nunca escuchemos a gente incrédula o temerosa, mis amados. Porque el enemigo usa a una imagen y a un mensaje. Amén. Tenemos nosotros que orar siempre para que esos dardos no sean llegados hacia nosotros. Amén. Por eso debemos de ser valientes para conquistar. Dios lo primero que le dijo a Josué es que fuera valiente y sobre todo tuviera fe. Porque dijo, y nadie te podrá hacer frente. Josué tuvo que tener esa fe para saber que ninguno le iba a poder hacer frente. Y él fue con Caleb los únicos que trajeron un informe correcto y positivo. Todos los demás 10, mis amados hermanos, los otros 10, lo que trajeron pura decepción nada más. Por eso es muy importante que seamos nosotros hombres y varones y varonas de fe.
de fe. Que viene alguien, aquí hay poquitos, aquí hay muchos, mis amados hermanos, muchos ángeles. Aquí va a llenar este año que entra. Este año que entra es el año de la cosecha, amén. Tenemos que tener fe que pueblo va a venir. Y si usted no puede trabajar, ore, mis amados hermanos, y verá que la oración puede más que todo, amén. Todos tenemos que poner un granito de arena para que este lugar crezca, mis amados hermanos. Para mí cuenta más la oración. Porque la oración es estarle diciendo a Dios: ten misericordia de este lugar y esta obra es tuya y tú la vas a hacer crecer. Amén. Aleluya. Mire, Dios hizo milagros, mis amados hermanos, como no tenemos una idea. Nosotros nada más conocemos poquitos, mis amados hermanos. Dios hizo grandes milagros y en el desierto, ¿qué más haría? La fe nos hace testigos y protagonistas de los milagros del Señor. Todos nosotros somos testigos de los milagros y somos protagonistas de los milagros del Señor, porque los vemos y nuestros propios ojos lo captan, los milagros del Señor que Él hace. Mire, vamos a ver el 30, el último verso. Y aquí terminamos en el verso. Dice el verso: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Moisés les está diciendo a ellos que no se preocuparan. En pocas palabras le estaba diciendo que no se preocuparan, que confiaran en Dios, que Dios había hecho grandes cosas. Como quien dice, no teman el tamaño de los gigantes. Miren la grandeza de Dios. Recuerden todo lo que Él ha hecho en el desierto. Derrotó a Faraón y a su imperio, abrió el mar rojo y murieron miles de egipcios, mis amados hermanos. Imagínense, nada más esperó a que pasara su pueblo escogido y cerró el mar, mis amados hermanos. Derrotó a Faraón y todo su imperio. Dice la escritura que el Faraón quedó vivo para mirar toda la destrucción. Así es de que el enemigo va a ser lanzado al último para que vea toda la destrucción que Dios va a hacer. Así como Él anduvo destruyendo en cuanto estuvo libre en este mundo. Moisés declara y dice que Jehová va adelante de ellos. Él sabía quién iba adelante, así como anduvo Jehová en el desierto delante de Moisés, también iba a ir delante de todos. Dios hizo los milagros sorprendentes en medio del desierto y ante sus enemigos, mis amados hermanos. Y todo esto lo ha hecho para no volver atrás, sino para conquistar lo que Dios ha puesto a nuestra disposición a cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, mis hermanos. Créalo que Dios tiene algo preparado, algo especial para usted. El joven más significante que uno mire en alguna iglesia, Dios tiene un propósito para él. Y puede ser hasta más grande que el de nosotros. Dios, mis amados hermanos, ve lo que nosotros vamos a hacer. No ve que los discípulos, ningún discípulo era bueno. Todos eran problemáticos. Todos eran guerrosos. Pero Él miraba el corazón, lo que ellos iban a hacer más adelante. Por eso Dios, por eso mis amados hermanos, nunca nosotros menospreciemos a alguien. Todos somos hijos de Dios y todos estamos al servicio de Dios de una manera u otra, en un lugar o en otro lugar, y Dios es el que va a recompensar, y Dios nos puso para animar y no para criticar. Amén. Dios es bueno y en su misericordia Él nos levantará. Dios pondrá palabras en cada uno de nosotros para que uno salga adelante. ¿Qué le dijo a Jeremías? Dijo Jeremías: yo soy un niño, yo no sé hablar. Dijo: tú dirás lo que yo diga que digas.
Amén. Y así nos dice a nosotros. Mire, si queremos conquistar y tomar posesiones de lo que Dios nos ha entregado, debemos saber que los muros deben derrumbarse, o sea, caer y venirse abajo, mis amados hermanos. Cada uno de nosotros sabe cuáles son esas murallas que nos impiden conquistar. Tremendo, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabe cuál es la muralla que yo tengo para no conquistar cierta área. Todos nosotros tenemos que tener una visión de conquista, mis amados hermanos. Una visión de conquista. Así como en nuestro trabajo, mi visión es que me den más trabajo. Mi visión es que me den más dinero, que gane yo más. Tenemos una visión cada uno de nosotros. Ahora esa visión debe de aplicarse en el reino del Señor, en el trabajo del Señor también. Amén. Es cierto que hay murallas que deben ser edificadas, como lo hizo Nehemías en el capítulo 6 y versos 15. Allí edificó una muralla, pero también debemos de saber que hay murallas que deben de ser derrumbadas para conquistar, como lo sucedió en este caso de Jericó. Esa muralla en Jericó tuvo que bajarse, tuvo que derrumbarse y venirse abajo para que pudieran ver conquistado esa ciudad. Nosotros también tenemos que tal vez derrumbar alguna muralla que tenemos que no nos deja conquistar algo, para poder conquistar lo que nosotros deseamos también. Y eso cada uno lo sabe. Amén. Después de haber escuchado esta palabra, mis amados hermanos, de conquista, ¿cuál es el Jericó que nosotros debemos conquistar en nosotros mismos? ¿Cuál será? Tal vez una casa propia, un carro nuevo, un buen trabajo, un mejor salario, almas para el reino, las familias para Cristo, sueños, metas, dones del Espíritu Santo, etcétera. Hay tantas áreas que nosotros podemos conquistar para ponerlas en el reino del Señor. Necesitamos nosotros ser como estos jóvenes que trajeron un informe positivo y correcto, no como los otros que desanimaron a los demás. Necesitamos dar un informe correcto y, sobre todo, mis amados hermanos, decirle al Señor que Él haga las cosas, porque el que las hace es Él. Amén. Para concluir, mis amados hermanos, Dios conduce a su pueblo y lo lleva a su destino. Nosotros tenemos un destino, mis amados hermanos. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos los escogidos para evitar esa santa ciudad. No se goza que usted es escogido, mis amados hermanos, para evitar una ciudad preciosa. Amén. Quizás el camino tenga algunos obstáculos, pero lo superaremos, mis amados hermanos, porque Dios le ha prometido a su pueblo la victoria. Dios ya nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted vale mucho para el Señor, mis amados hermanos. Usted es especial para Dios. Hay veces que venimos cansados, que a veces venimos sin fuerzas, pero Dios es el que nos fortalece. Pablo se fortalecía en el Señor, porque también, como nosotros, somos especiales para el Señor. Amén. Y no se nos olvide, Él es fiel y no falla. Avancemos, no dejemos de caminar, mis amados hermanos. El Señor va con nosotros. El Señor mora en usted. Y tengamos ese presente, que Él va con nosotros. Él va con nosotros y abriendo caminos, quitando obstáculos para que nosotros lleguemos a nuestro destino. Y ese destino que debemos de llegar es esa herencia que nos espera. Esa ciudad, mis amados hermanos, que tenemos que habitar nosotros. Y todos unánimes, todos juntos, seremos transformados cuando el Señor venga por su pueblo. Amén. Todos nosotros somos especiales para Dios. Todos nosotros somos bien queridos para Dios. Somos la niña de sus ojos, mis amados hermanos. Amén. Todo hijo del Señor, todo hermano que está en alguna iglesia, también es lavado o lavada con la misma sangre del Señor. Por lo tanto, todos valemos mucho. Amén. Vamos a ponernos de pie. El consejo de esta tarde, mis amados hermanos, es que no desmayemos, sigamos adelante.
El Señor va con nosotros, aunque las murallas sean grandes, aunque los gigantes sean grandísimos, mis amados hermanos, el más grande y el gigante está con nosotros.